muchachos, ¿cómo están? Yo soy Julián González, soy profesor de la Universidad ICESI y llevo más o menos unos 8 años en la universidad, tal vez un poquito más, en el área de biofarmacéutica. Entonces, en este curso de introducción a las ciencias farmacéuticas les voy a contar un poquitico más de mi área. El área de biofarmacéutica o definir biofarmacia es muy difícil. Es bastante complejo y más al nivel en el cual ustedes apenas están iniciando en la carrera. Entonces voy a arrancar con unos conceptos generales para que después entonces vamos a llegar a definir qué es biofarmacia y cuál es la relación que tiene con las otras materias o los otros cursos o áreas del conocimiento que son supremamente importantes, porque particularmente biofarmacia lo que hace es integrar a muchas de estas áreas. Bueno, entonces les voy a ir contando un poquitico. Acá, mucho mejor. ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Qué es un medicamento innovador? Me imagino que ya se los habrán contado en otro curso. Y si no, de lo que se acuerden, piénsenlo. ¿Vale? Pueden pausar el video, lo que ustedes consideren, y luego volvemos y nos vemos. Ok. Suponiendo que entonces ya ustedes tienen una idea de qué es medicamento innovador, pues acá les dejo una definición bastante corta, pero sí, efectivamente el medicamento innovador fue el que tiene, o es el que tiene la patente original, o fue la primer patente que se realizó respecto a esa molécula y finalmente el medicamento. Recuerden que cuando yo hablo de fármaco y medicamento son dos cosas diferentes. Fármaco nos estamos refiriendo es a la molécula o principio activo que tiene un efecto terapéutico, mientras que el medicamento estamos hablando de la forma farmacéutica que hace de vehiculización o la manera para llevar ese fármaco finalmente a su sitio de acción. Entonces, separemos esos dos. Cuando entonces yo estoy hablando de un medicamento innovador, un fármaco innovador, entonces estamos hablando de cuál fue el primero que lo hizo. Punto. Más allá de cualquier otros términos que vamos a encontrar muchísimos al respecto en la literatura. Y luego viene la siguiente pregunta, que es obvia y que muchos de ustedes obviamente la han escuchado y yo creo que todo el mundo la ha escuchado y que es un medicamento genérico. Yo sé que ustedes creen saber qué es un medicamento genérico, pero igual de todas maneras nuevamente lo piensan y vemos si dentro de un momento estamos de acuerdo. Pausen el video, ya saben, por un momento lo piensan y luego lo discutimos. Sigamos entonces. ¿Qué es ese medicamento genérico? Pues partiendo de lo que ustedes creen, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un genérico intercambiable y un genérico de marca? O mejor aún, ¿qué es un genérico de marca? ¿Qué diferencia tiene contra un genérico común y corriente? ¿Y qué sería un genérico intercambiable? Entonces ven, el término de genérico es mucho más grande de lo que ustedes consideran o creen que es un genérico. Me imagino que lo primero que dijeron de un genérico fue, un medicamento genérico es la copia del original o es innovador. Recordemos que estamos manejando la terminología adecuada del medicamento innovador y que obviamente entonces comparte todo. Sí y no. Después en el curso lo hablaremos un poquito más. Mitos y leyendas del tema, ustedes no se imaginan cuántos. O sea, conceptos erróneos que puede tener la gente acerca de los medicamentos genéricos, son bastantes. Pero pues para eso entonces están ustedes acá, porque obviamente lo vamos a resolver en el curso. Pero para no dejarlos pues obviamente con la duda, un medicamento de marca es literalmente un medicamento cualquiera al cual usted le ponen su marca registrada. Acá les pongo un ejemplo de los más viejos y más antiguos. Aspirina es el nombre del medicamento innovador hace bastantes años, pero la molécula o el nombre genérico de la molécula es ácido acetilsalicílico. ¿Qué es lo que sucede entonces en este caso para este medicamento? Para este medicamento entonces podemos tener que es un medicamento qué sé yo, que podemos nosotros fabricar a partir de la forma, a partir de la molécula en su medicamento como genérico, de tal manera que lo podemos incluir dentro de una forma farmacéutica
por un laboratorio al cual ustedes le pueden poner su propio nombre. Y a ese medicamento, a este que tenemos aquí, ustedes le ponen un nombre cualquiera. No lo vamos a llamar aspirina, sino que lo vamos a llamar ahora, eh, imagínense el nombre que quieran. Van, lo registran ante una cámara de comercio y esa es su marca registrada, pero sigue siendo ácido acetilsalicílico. Entonces, un genérico intercambiable, ¿qué es? Diferente a un genérico de marca, porque un genérico de marca puede o no tener o puede o no ser un genérico intercambiable. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué sucede? Pues un genérico intercambiable, para poder que sea intercambiable, ¿intercambiable con cuál? Con el innovador. Para poder que sea intercambiable, ese fármaco tiene que tener unos estudios clínicos que lo avalen como tal. ¿Cómo así? Que reconozcan y demuestren que el comportamiento del genérico va a ser igualito al del innovador. Y eso se llama un estudio de bioequivalencia, donde lo que se compara es que la biodisponibilidad de los dos fármacos. ¿Cuáles dos fármacos? El genérico que yo estoy fabricando versus el innovador. Yo no lo comparo con cualquier otro genérico por ahí, no. Yo siempre lo comparo contra el innovador. Esa es la diferencia principal entre esos dos. Y yo puedo tener genéricos normales, y esos genéricos normales, pues obviamente no van a tener ningún tipo de marca como tal, como lo que estábamos viendo en el caso anterior del ácido acetilsalicílico. Ahora bien, estos términos son para que los aprendamos a entender. No necesariamente esto aplica en Colombia. En Colombia solamente usted los conoce como genéricos y pare de contar. No hay ninguna legislación que nos diga que vamos a separar cada uno de ellos. Pero más allá de esto, entonces lo importante es que entiendan el concepto. Que marca usted se lo puede dar a cualquier medicamento, literalmente, usted lo puede crear, pero para poder que sea intercambiable tiene que tener estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Y qué es biodisponibilidad? Es la cantidad del fármaco que una vez administrado llega a circulación sistémica de forma inalterada. Es decir, usted se toma una tableta, estamos hablando, por ejemplo, de esa aspirina, ácido acetilsalicílico, te tomas 500 miligramos, pero de esos 500 miligramos, la biodisponibilidad no son 500 miligramos, es un porcentaje menor. Es decir, en el caso de la aspirina, hagamos un ejemplo, 80% del fármaco, entonces es el que va a ingresar a circulación sistémica. Es decir, que la biodisponibilidad es del 80%. De esos 500 miligramos solamente van a llegar unos 400 miligramos a sangre y esos son los que van a tener un efecto terapéutico como tal o un efecto de ese fármaco en sí. Bueno, ahora bien, si ya tenemos entonces ese concepto de qué es perdón, de ese concepto de qué es un medicamento y qué es un fármaco, qué es un genérico, qué es innovador, qué es biofarmacia. Piensen por un momento. Ya sabemos el ejercicio, lo pausan y lo consultan. ¿Listo? Bueno, lo primero que se pudieron imaginar era que biofarmacia tiene que ver con los medicamentos biofarmacéuticos. No tiene nada que ver. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Los medicamentos biofarmacéuticos son otro grupo de medicamentos que son elaborados a partir de un origen biológico como células animales, bacterias, levaduras, en fin, de un organismo vivo, que obviamente son modificados en su gran mayoría por medio de tecnología y en el cual se obtienen unos medicamentos a partir de ellos. Esos son biofarmacéuticos, pero no necesariamente eso es lo que va a definir qué es biofarmacia. ¿Por qué? Porque la biofarmacia, lo que realmente, si se dieron cuenta en la descripción de acá en Moodle, dice que la biofarmacia estudia la influencia de la formulación, y entonces aquí empezamos a hablar un poquito de los videos que ya habían visto antes con los profesores Cristian y Juanita. Cristian les habló muy bien de formulación y les explicó muy bien todo el concepto, ¿cierto? Pero resulta que entonces, dentro o en el intermedio de lo que está la formulación o elaborar el medicamento y luego en la parte terapéutica de lo que les comentaba la profesora Juanita, está farmacología y la parte biofarmacéutica o la parte biofarmacia. ¿Listo? Entonces, una vez ya hecha la formulación, hay que evaluar de ese medicamento cuál es su actividad terapéutica, ¿cierto?
Entonces en ella se van a considerar los efectos de la forma de dosificación, es decir, que si es por vía oral, si es sólido, si es líquido, si es un heterodisperso, etcétera, etcétera, y sobre la respuesta o de ese efecto de la dosificación sobre la respuesta biológica y los factores que pueden afectar el principio activo y a la forma farmacéutica que lo incluye. Es decir, la biofarmacia se tiene que encargar de las dos cosas. Evaluar el cuerpo, cómo me puede modificar el fármaco y luego eso afectar la parte terapéutica o viceversa. Desde un punto de vista farmacológico, evaluar cómo ese fármaco me puede afectar entonces al cuerpo. Entonces, por eso les decía que es un concepto bastante complejo, pero que igual yo sé que con lo que vamos a ver acá, ustedes lo van a entender un poquito más. Y esa manera que yo tengo para lograr eso es con un ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Imagínense lo siguiente, estamos en plena pandemia. Entonces ese es el ejemplo y el momento más adecuado. Imagínense que ustedes tienen que desarrollar un medicamento, o un medicamento, no un fármaco, un medicamento para el coronavirus, para el COVID-19. Entonces usted como profesional químico farmacéutico que es bastante idóneo y conoce muy bien del campo, ¿cómo consideraría que se debe desarrollar un nuevo fármaco? Ojo, aquí separemos dos cosas, no es lo mismo fármaco a vacuna. Ya sabemos que hay una noticia, supuestamente, algunas son fake, otras sí son reales, de que China posiblemente ya tiene ya tiene una vacuna y que está en proceso de fase clínica. Ahorita vamos a entender qué significa eso. Ahora, partamos entonces, fármaco. La vacuna, ¿qué es lo que es? Vacuna simplemente es un preparado, casi siempre es a partir de una secuencia proteica o a partir del mismo microorganismo o virus atenuado, pues, del mismo virus atenuado que lo que hace es fortalecer al sistema inmunológico propio para que uno mismo se pueda defender ante ese microorganismo. En pocas palabras, la vacuna lo que te hace simplemente es fortalecer tu sistema inmunológico para que lo reconozca y sepa cómo contraatacar. Punto. Un fármaco es muy diferente. ¿Por qué? Porque entonces ya el fármaco lo que va a hacer es actuar directamente sobre algunos receptores, va a actuar directamente sobre, qué sé yo, un blanco molecular. Y si estuviéramos hablando de un fármaco contra el coronavirus, estaríamos hablando de una molécula que lo que va a hacer es destruirme el virus, ya sea porque él limita su replicación, porque le va a dañar la membrana, en fin, cualquier causa. Mientras que el virus lo que va a hacer es fortalecer nuestro propio sistema inmune, es decir, a partir de nuestras propias inmunoglobulinas que podemos generar, lo reconocemos y lo atacamos. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, pero que igual buscan un mismo fin. No le demos más vueltas. Supongamos que vamos a hacer un fármaco para desarrollar entonces desde cero contra la enfermedad, contra este virus. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Qué es lo que ustedes arrancarían a hacer? Obviamente ya hemos evolucionado bastante a nivel de desarrollo de medicamentos, ustedes se habrán dado cuenta, y lo primero que van a decir es busquen bases de datos, o no, consulto, busco información, porque es, por ejemplo, en este caso, este virus parte del SARS, que es bastante viejo, bueno, no es bastante viejo, fue descubierto en el 2000, a inicios del 2000, 2005, 2006, si no estoy mal. El punto acá es que eso fue la primera vez que se reconoció ese virus. Por favor, me corrigen si de pronto me equivoco, pero que me acuerdo más o menos de todos los reviews que he leído pues acerca del tema, pero bueno, ese no es el punto acá. A lo que voy es que, ¿qué es lo que yo empiezo a hacer? Busco información que tenga de mi enfermedad. Y una vez busco la enfermedad e identifico todo su ciclo y la conozco a fondo, ¿qué es lo que hago? Reconocer dónde la puedo atacar, ya sea lo que les estaba comentando ahorita, en su replicación, en el vector o en el micro o el organismo que se encarga de transmitirlo, etcétera, etcétera. Una vez ya busco, identifico ese blanco, determino cuál puede ser una molécula que me pueda entonces atacar a ese blanco. ¿De dónde puedo sacar eso?
puede ser de origen vegetal, puede ser de origen sintético, cualquiera de las anteriores. Por eso es tan importante la farmacognosia y la fitoquímica, la síntesis química, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Si nos ubicamos en nuestra tablita, estamos acá en esta primera etapa de Drug Discovery. Esta etapa es fundamental. ¿Por qué? Porque van a plantar las bases para todo el proceso que se viene entonces a continuación. Supongamos que nos fue súper bien, identificamos un material que viene de origen vegetal, que es un posible metabolito que puede atacarnos entonces a nuestro virus, porque algunos antivirales son de origen vegetal. Bueno, supongamos que nos fue bien. Ahora pasamos a una fase preclínica. En esa fase preclínica ya pasamos de la fase experimental en laboratorio a determinar si esa cantidad de fármaco si es escalable, si la puedo producir a nivel industrial y particularmente empiezo a generar que una forma farmacéutica. Arranco la molécula solita y luego busco cómo la meto dentro de un medicamento completo para poder asegurar que esa molécula me va a llegar entonces al sitio de acción. En este caso, ¿cuál sería? En sangre. ¿Por qué? Porque es donde se encuentra nuestro virus y particularmente en las áreas de las vías respiratorias. Continuando entonces con esto, hago todas las pruebas necesarias, hago todo el escalamiento y luego empiezo con ¿qué? Farmacocinética. Entonces, aquí iniciamos con el proceso entonces de elaboración del fármaco. Esta última parte de la que les estaba hablando la profesora Juanita con respecto a la evaluación posaprobacional o ese seguimiento terapéutico. Toda esta parte acá, en todo este intermedio, es aplicación desde el punto de vista de farmacología, microbiología, biología celular, bioquímica, farmacocinética y biofarmacia. Entonces, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente esta es la que nos va a decidir si realmente funciona o no funciona nuestro medicamento o en este caso pues nuestro fármaco el cual estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces aquí en esta fase preclínica, ¿dónde lo hago? Con animales previamente, ¿cierto? Después hablamos un poco más de eso cuando estén en mi curso, de cuáles son los tipos de animales, de qué manera deben de ser, cuántos, por qué tienen que salir de un bioterio, qué es un bioterio, por qué los tengo que evaluar en ellos antes de personas, qué comités tienen que avalar las pruebas en esos animales, etcétera, etcétera. Listo, pero entonces aquí, como esto es un video corto, no me puedo quedar acá todas las 2 horas contándoles todo esto. El punto es que yo acá con los animalitos evalúo ¿qué? La parte de seguridad, toxicología y obviamente una parte preliminar tanto de farmacocinética, que farmacocinética como se los contaba en la descripción, que es absorción, distribución, metabolismo y eliminación, que son obviamente los procesos de los cuales yo tengo unos parámetros farmacocinéticos, que después obviamente vuelve y juega, tengo que contárselos en clase porque si no va a ser muy difícil en un video tan corto. Ahora bien, el punto es que con esa información ya lo que se le pide es un aval a los entes regulatorios para poder aplicarlo en humanos, porque previamente lo tuve que haber hecho en animales, y no en un animal, varios animales, para poder asegurar que sí es efectivo, por lo menos en animales en una primera instancia. Esas son las fases clínicas y eso es de lo que le están hablando a ustedes cuando le dicen la noticia. Estamos esperando que las entidades regulatorias se encarguen de aprobarnos nuestro medicamento, o en este caso la vacuna. Digamos que qué parte puede ser muy común entre las dos, tanto la vacuna como el medicamento, las fases clínicas. La fase del desarrollo, del drug discovery y las fases preclínicas pueden variar levemente, pero lo que son las fases clínicas, esas son igualitas para todos los casos. Entonces, en estas fases clínicas, ¿de qué se trata? Son fase 1 hasta la fase 4 y simplemente son lo siguiente. La fase 1 es que usted prueba el medicamento. Nosotros estamos en medicamento vacuna, ya les dije, eso es otra cosa, pero más o menos maneja el mismo concepto. Fase 1 lo utilizo sobre voluntarios, totalmente sanos para evaluar qué. Efectos secundarios que no pude haber visto en los animalitos.
Bueno, y esto lo hago con poquitas personas, ojo, sanos. Luego en la fase 2 busco ¿qué? Pacientes. Es decir, ya personas enfermas que tengan y que estén padeciendo nuestro eh, COVID, en este caso como ejemplo. Y no solamente eso, sino que yo lo hago a pequeña escala y ¿qué es lo que hago? Le hago ajuste de dosis. Ojo, ¿cómo usted sabe que se tiene que tomar en el caso de la aspirina 500 miligramos? Por esta parte clínica, por esta fase clínica, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí tuvieron que identificar y determinar cuál era la dosis para poder obtener un efecto terapéutico. ¿A partir de los datos de qué? De farmacocinética y a partir de estudios biofarmacéuticos. Entonces ahí vamos entendiendo cómo es todo este proceso y por qué todos están enlazados entre sí. Así que es bastante importante toda esta etapa. Esa es la fase 2 y esa se hace local, es decir, se hace en chiquito, con poquitas personas, aproximadamente unas 100, 200 personas, para después pasar a que una fase 3, donde esta fase 3 es multicéntrico. ¿Qué significa multicéntrico? Multicéntrico significa que se hace en muchas partes, muchas ciudades de forma simultánea sobre una cantidad de gente grandísima, pueden ser miles, 1000, 2000, 3000 personas, obtener los resultados y a partir de esos resultados, ¿qué es lo que se evalúa? Pues obviamente es similar a la fase 2, la eficacia, que la dosis sea la adecuada, etcétera, etcétera, y obviamente la seguridad. Y evaluar que en ese grupo relativamente variado de personas yo tengo un efecto final terapéutico. En este caso estamos buscando ¿qué? Eliminar el virus. Luego vuelve y pasa otra vez por la entidad regulatoria, lo aprueban y finalmente le venden a usted el fármaco o está ya disponible en la farmacia o el distribuidor final. Y a partir de aquí entonces ¿qué ya viene? Seguimiento terapéutico y todo lo que les comentaba entonces la profesora Juanita. Así que en términos generales, todas estas áreas de las que nosotros le estamos hablando en el curso de introducción a la química farmacéutica, si se dan cuenta, todos estamos alineados de una u otra manera en cualquier parte del proceso. ¿Ok? Por ejemplo, próximamente creo que les van a hablar otros profesores, en el caso de la profesora de control de calidad, control físico-químico y microbiológico. Ella les va a contar cuáles son todas las pruebas que hay que realizar a los fármacos, ¿cierto? En el laboratorio antes de que puedan salir al público. Entonces, si se dan cuenta, todos estamos realmente bastante conectados. Entonces, dentro de todo esto, ¿dónde entra la biofarmacia? Lo que yo les explicaba, esa fase biofarmacéutica está asociada entonces en la liberación, en la disolución. ¿Por qué? Porque si el fármaco, suponiendo que es por vía oral, no se libera y no se disuelve, jamás se va a absorber. Lo que no esté disuelto no se absorbe, punto. Y si no se absorbe no puede llegar entonces a sangre. Todos los medicamentos están destinados, en su gran mayoría, obviamente si son sistémicos, a llegar a sangre. Todo eso es que el ADME que yo les explicaba ahorita y son parámetros farmacocinéticos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos parámetros farmacocinéticos? Pues la constante de absorción, la constante de eliminación, el aclaramiento son de los más fundamentales, el volumen de distribución, el tiempo de vida media, que yo sé que esos términos sí lo han escuchado alguna vez con respecto a los medicamentos, y literalmente yo qué hago con eso y para saber cuándo tengo que darle la siguiente dosis. O por ejemplo, yo cómo hago para hacer un ajuste de dosis a una persona que está enferma y tiene un daño renal o tiene un daño hepático. Yo necesito la farmacocinética y toda esta parte biofarmacéutica para poderlo determinar. ¿Ok? En los videitos que están más adelante les van a contar un poquito más de eso. Esto era lo que yo les explicaba con respecto a las fases clínicas. La fase 1 son pocos voluntarios sanos, fase 2 son voluntarios, pero esta vez son enfermos, o sea, que padecen o que tienen la enfermedad. Y la última fase, que es un estudio multicéntrico, este sí se hace en muchísimos países de forma simultánea para poder determinar que es efectivo independiente. Lo que yo les decía entonces, para poder ampliar un poquito más este tema, les voy entonces a poner abajo, en la parte de allá abajito, después de este video, otros 2 videos adicionales donde les va a contar un poco de biofarmacia. Si no entienden, no se preocupen. Yo sé que muchos conceptos no los van a entender. Es normal, ustedes apenas están iniciando en la carrera. Por eso es que yo espero que ustedes
Todas las preguntas que tengan las anoten y cuando las anoten nos vemos el viernes en la charla que vamos a tener en la reunión. Listo, en la reunión sincrónica. Aquí entonces vamos a hacer un vuelco completo al tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar entonces de productos cosméticos. ¿Por qué vamos a hablar de productos cosméticos? El profesor Cristian también les comentaba un poquito acerca de la elaboración de productos cosméticos. Para los productos cosméticos, ¿cómo creen ustedes que se hacen esas pruebas? ¿O qué pruebas hay que hacerle? A un cosmético no hay que hacerle ninguna prueba. Y simplemente lo que usted le pone ahí en su frasquito, en la etiqueta, en la que usted tiene ahí, es lo que es. Obviamente, no se puede poner cualquier información y no la puede poner cualquier persona. Es decir, usted tiene que tener los estudios clínicos que me comprueben que eso es cierto. En pocas palabras, voy a ponerles un ejemplo. Un protector solar. Un protector solar, ustedes se dan cuenta, y ahí le tengo una imagen, no tengo nada que ver con las marcas ni promociono marcas, simplemente son un ejemplo que tomé de cualquier imagen que encontré en internet y les pregunto, ojo que esto lo vamos a hablar el viernes. Estos son protectores solares y si se dan cuenta acá hay unos que son 20, 30, 50, 50 más, otros son 50 solito. La pregunta es, ¿cuál es más seguro? Esa es la primera. La segunda pregunta, ¿qué significa water resistant o waterproof? Cada una de ellas significa algo diferente. Es más, me voy a adelantar y de una vez de entrada les digo, el que me dijo, el que me estaba respondiendo, que el que es 50 tiene mayor protección, ah, ah, esa no es la respuesta. Eso va muchísimo más allá y esta parte me la voy a saltar por una sola razón, porque eso va a ser nuestro tema de conversación para que sea mucho más interesante el próximo viernes. ¿Listo? Así que todo esto me lo voy a saltar un poquito más, al igual que esto, pero por lo menos una cosa sí se las puedo asegurar. Cuando nos veamos el próximo viernes, van a aprender un poquito más de cosméticos y de las pruebas que se hacen. ¿En qué se hacen? Antes se hacían en animales, hace muchísimo tiempo. Casi siempre como los cosméticos son a nivel dermatológico, entonces se hacían pruebas de tolerancia desde un punto de vista dérmico, irritación dérmica, etcétera, etcétera. Y sí, en un principio se hacían animales. Hace varios años para acá, realmente esto ya no se hace en animales, esto literalmente está prohibido, incluso muchos de los productos cosméticos en su rótulo o en su etiqueta tiene que decir que no fueron realizados en ningún momento con animales o incluso creo que una gran parte de la Unión Europea ya no acepta o no importa productos cosméticos cuyas pruebas hayan sido realizadas previamente en animales. Entonces, eso es un movimiento a nivel mundial, eso no tiene nada de malo, de hecho es muy bueno, pero igual nos queda la duda, ¿dónde o en qué hago esas pruebas animales? Perdón, ¿en dónde o en qué hago ese tipo de pruebas? Uno las puede hacer in vitro, entonces en nuestro laboratorio, en la Universidad de ICESI, tenemos algunos laboratorios donde tenemos cadenas de flujo laminar o cuartos de cultivo específicos, donde lo que hacemos es sembrar células. Cuando sembramos células, ¿qué tipo de células? No puede ser una célula cualquiera, tienen que ser células dérmicas, ya sean queratinocitos, fibroblastos o cultivos de diferentes tipos de células que traten de simular piel. Cuando yo trato de simular piel, hago las pruebas directamente sobre esas células y así omito las pruebas que tengo que realizar en animales. Esa es una forma. Y la segunda, pues directamente en personas. Recordemos que siempre y cuando yo no esté buscando un daño a las personas, puedo hacer una serie de pruebas, obviamente partiendo de la seguridad de que no les va a generar ningún tipo de alteración dérmica, entonces puedo hacer con la utilización de algunos equipos que también disponemos, algunos de estos que les estoy mostrando acá, los tenemos en nuestros laboratorios, y hacemos unas pruebas que se llaman claims cosméticos, pruebas clínicas de claim o pruebas de objetivación. Yo sé que es un nombre raro para ustedes, pero el punto acá importante es este. Saber y reconocer de forma objetiva que esas pruebas que usted está haciendo no son conclusiones desde un punto de vista subjetivo, es que a mí me parece que de pronto sí fue mejor
aplicándome este producto versus este no. Por eso se llaman pruebas de objetivación o pruebas objetivas. Son instrumentales que te dicen en cuánto por ciento se modificó la piel antes de usar el producto versus el después. Cuando usted le muestran esas foticos que son típicas del antes y el después y funciona, créanme que eso no es una prueba clínica. Usted tiene que demostrarme con esas fotos, ya sea por un análisis de imágenes o cualquier otro tipo, y para eso hay unos equipos muy especializados, donde usted me tiene que decir que no fue no fue una foto que tomó así en este fondo y luego la misma persona se la tomó unos mesecitos después y vea, sí funciona. Eso no es así. Y eso prácticamente es más o menos el área de las que yo trabajo actualmente. ¿Cómo así? Pues en el grupo de biofarmacia y biocosmética, ¿qué es lo que yo hago como tal? Son pruebas clínicas, tanto para productos de origen vegetal, de síntesis, o sea, para medicamentos, o de productos de origen biotecnológico, son esas pruebas clínicas de las que estábamos hablando ahorita, o desde el punto de vista de cosmética, esas pruebas asociadas a los claims cosméticos. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro grupo? Es biofarmacia, biocosmética, asociando toda la parte farmacocinética que les comentaba ahorita. Esa es mi principal área de investigación. Obviamente eso incluye cultivos celulares. El profesor Álvaro también les va a comentar cuando esté hablando un poquito de farmacología que también va a tener muchísimo que ver con cultivos celulares y por eso obviamente compartimos algunas áreas del laboratorio. Y se van a encontrar otro montón de profesores con una gran cantidad de áreas interesantes. No quiero alargar más el video, nos vemos entonces en nuestra reunión y espero que les haya parecido bastante chévere. Nos vemos.